¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy pero muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a una nueva propuesta de La Letra Chica. Jorge Temponi, ¿cómo andás? Buenas noches, Maite Sarasola, ¿bien y tú? Bien, hoy programa con 4 bloques, 4 temas. Por un lado, luego de que lo que fue el cambio en la gobernanza de la UAM, impulsado por el Poder Ejecutivo, que desplaza a la Intendencia de Montevideo. Vamos a estar hablando justamente con el intendente Mauricio Zunino sobre las medidas que podría tomar la comuna capitalina en torno a este tema. Otro tema, y que suele estar en el centro del debate en las campañas electorales, el rol y el alcance del Estado y la situación de sus funcionarios y funcionarias. Presente y perspectiva. Al final del programa vamos a estar recibiendo economistas del Instituto de Economía de la Universidad de la República, porque en 2023 el 95% de los hogares más pobres empeoró su situación respecto a 2019, mientras que el del 5% superior mejoró. Y empezaremos ahora ya con seguramente el tema político partidario más resonante de la última semana. Hablamos de la presencia de Blanca Rodríguez y el anuncio del MPP al respecto como segunda candidata al Senado en la lista 609. Estoy muy feliz en este momento en que se da mi ingreso formal al Frente Amplio. Y que eso ocurra en esta casa que nos dice tanto, por la huella de Sereñi, y con el estímulo, el apoyo y la invitación paciente, persistente, convincente del expresidente Mujica, que además tenemos la alegría de que nos esté acompañando hoy. Y de Lucía Topolansky, y a ambos porque de ambos es la gestión. A ellos se los debe responsabilizar, culpar o lo que fuere porque yo esté aquí. Llego a la política como independiente. Esa ha sido una característica que Pepe y Lucía han jerarquizado especialmente, que querían y les interesaba, y fue en esa condición que me fueron a buscar. Y yo les agradezco esa apertura que demuestra que el frente realmente es amplio. Un frente que admite estas miradas diferentes en una lista donde también hay otras miradas diferentes. Y yo quiero agradecer a los compañeros de la lista, a los históricos, las históricas y los no tan históricos, la afectuosa bienvenida que me han dado. Se los agradezco muchísimo. Hasta ahora me he dedicado a hacer las preguntas. A partir de hoy me voy a dedicar a encontrar las respuestas. ¿Y qué piensa la gente entonces sobre el aterrizaje a la política de Blanca Rodríguez? Sobre eso estuvo trabajando la Usina de Percepción Ciudadana y para eso ya recibimos esta noche a Marcela Schenk. Marcela, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Maite. Bueno, un gusto estar contigo y con ustedes en esta noche. Y sí, vamos a estar hablando entonces de un relevamiento bien fresquito de la Usina de Percepción Ciudadana respecto a este tema que estábamos viendo recién en el tape. Y particularmente entonces nos vamos a estar centrando sobre las percepciones que tuvo la gente del panel con respecto a esta noticia de Blanca Rodríguez, ¿no? De hecho, como estamos viendo allí, el relevamiento lo hicimos del 23 al 27 de agosto de este año, o sea, un poco antes de que viéramos esto que estábamos viendo recién en el tape, o sea, cuando estaban estos rumores de que podía suceder esto. Entonces, en relación a eso, bueno, ¿qué era lo que pensaba la gente del panel de la usina en torno a estas dos preguntas que estamos viendo aquí, ¿no? La primera pregunta es sobre la opinión sobre este posible ingreso de Blanca Rodríguez a la política uruguaya, y la segunda, más de disposición a votarla, ¿no? O sea, si estarían dispuestos o dispuestas a votar por Blanca Rodríguez en las próximas elecciones nacionales, ya ahí concretamente viendo la inserción partidaria, ¿no? En el caso de que ella estuviera en alguna de las listas del Frente Amplio, recordemos que esto fue previo a este anuncio que estábamos viendo recién, ¿bien?
¿Qué fue lo que encontraron entonces? Bueno, si les parece, vamos entonces a lo que fueron las respuestas frente a esta primera pregunta y vamos a ver entonces esta percepción sobre el ingreso a la política partidaria de Blanca Rodríguez, siempre con estos colores que nos están diciendo desde muy bueno hasta muy mala, cuál es esta percepción ciudadana, ¿no? Recordemos que siempre en tonos de azul celeste es que agrupamos estas percepciones más positivas, de muy buena a buena. En el medio ahí tenemos el ni buena ni mala, el que bautizaste, Maite, los nini. Y después vamos a tener mala y muy mala con naranja y rojo, ¿bien? Y las personas que no supieron cómo contestar las marcamos entonces sobre el extremo derecho, en este caso de la pantalla. Ahí va. Entonces, como estamos viendo, tenemos un 41% de expresiones positivas frente a este posible ingreso en el momento en que hicimos entonces la consulta de Blanca Rodríguez a la política partidaria. Después teníamos un grupo importante de personas que no tenían ni una opinión positiva ni negativa, un 28%, y luego teníamos un 18% de personas que estaban en el plano negativo, ¿no? Ya fuera porque consideraban que esto era una noticia mala o muy mala, ¿bien? Y bueno, y recordemos entonces este porcentaje apenas superior al 10% de personas que no supieron contestar esta pregunta. Pero lo que estamos viendo entonces es que si tenemos que ver en este corte entre lo positivo y lo negativo, estaría siendo lo positivo lo que supera a lo negativo, ¿no? O sea, 4 personas de cada 10 dijeron que veían con buenos ojos esta incorporación de Blanca Rodríguez a la política partidaria. Y si les parece, Maite, podemos ver un poquito más sobre haciendo ese zoom, exacto, bien, ese zoom en estas personas. Lo positivo. Exactamente, en estas percepciones positivas. Entonces, quizás podemos irnos a la diapositiva siguiente, que son las percepciones positivas, y después sí podemos volver a esta. Bien. No, es la misma. Es la misma. Bueno, tenemos los datos ahí, bueno, para compartir de mientras. Los compartimos igual en relación entonces a esto que estamos viendo. Esto es la disposición a votar por Blanca Rodríguez en el Frente Amplio, ¿no? O sea, esta es la segunda pregunta. Recuerdan que teníamos estas dos y la segunda ya directamente nos íbamos a ver si las personas estarían dispuestas a votar por Blanca Rodríguez en el Frente Amplio, ¿bien? Claro. En alguno de los sectores del Frente Amplio. Y acá lo que vemos es que tenemos un 39% de personas que dijeron que sí, un 45% que dijeron que no y un 16% que no supieron contestar esta pregunta, ¿bien? Estos son los números grandes generales, ¿bien? Si les parece, podemos ir a la siguiente. A ver cuál aparece, es un misterio. A ver, sí, a ver cuál aparece y en base a eso entonces bien, vamos viendo. Vemos la disposición a votar por voto 2019. Capaz que en torno a esto hacemos previamente algunas consideraciones en torno a cómo eran esas personas que tenían esa propensión positiva hacia el ingreso de Blanca Rodríguez a la política partidaria, porque también vamos a ver algunos de estos elementos que se van a repetir cuando pensemos entonces por esta disposición a votar, ¿bien? Entonces, en ese sentido, solo recordar que cuando hacemos esos cortes que hacemos para ver un poco las diferentes divisiones que hay a nivel sociodemográfico de las personas, si lo veíamos, por ejemplo, en relación a Montevideo e interior del país, veíamos, por ejemplo, que era mayor la propensión en Montevideo que en el interior del país a votar por Blanca Rodríguez, ¿no? Y en ese sentido, entonces, veíamos también que en cuanto a la edad, si pensamos en otro de los cortes posibles, veíamos que las personas adultas de entre 45 y 59 años eran las que veían este ingreso con mayor positividad y también tenían mayor disposición a votar por ella si ingresaba dentro del Frente Amplio. Bien. También en cuanto al género, en el sexo, ¿no? O sea, en esta corte, digamos, por varones y mujeres, veíamos mayor propensión en las mujeres que en los varones a votar por Blanca Rodríguez y el gran elemento, ¿no? que está marcando como esta gran división es en torno a qué habían votado las personas en 2019, que es efectivamente lo que estamos viendo en esta placa, ¿no? Y en ese sentido, sin duda que el componente, digamos, del personaje más el partido político es lo que está haciendo esta gran división de que tengamos una propensión muy alta en las personas que votaron por el Frente Amplio en el 2019, en noviembre del 2019, para acompañar esta candidatura de Blanca Rodríguez, ¿no? 69%, o sea, estamos diciendo que 7
de cada 10 personas estaban acompañando, entonces estarían acompañando esta candidatura de Blanca Rodríguez, ¿no? De quienes votaron el Frente Amplio en 2019. Exactamente, pero también es significativo, que lo veíamos un poquito ahí, que de la coalición, si bien 8 de cada 10 personas de la coalición estaban diciendo que no votarían por ella, de todas formas, casi un 10%, un 9% dirían que votarían por ella aunque estuviera en el Frente Amplio, ¿no? Y son personas que habían votado a la coalición en las elecciones pasadas. O sea que también es significativo en ese sentido retomar este dato. Habrá que ver tras la noticia de que es al MPP que ingresó también cómo se mueve eso, ¿no? Totalmente, totalmente. Sí, son elementos a tener en cuenta, por supuesto, ahora que ya tenemos más información y lo seguiremos viendo en el Volveremos panel. al tema. Entonces, Marcela, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bien, y nosotros seguimos hablando de esto, pero ahora saliendo del estudio con JP. Jota, ¿dónde andás? ¿Me estás escuchando? Maite, Jorge, buenas noches para ustedes, desde luego para la mesa de analistas que comparten este hermoso programa con nosotros este domingo a la noche y por supuesto a nuestros televidentes. Nosotros nos encontramos apostados justamente en el domicilio del senador del Movimiento de Participación Popular, Charles Carrera, con quien recién hablábamos. Charles, bueno, los datos de la usina dicen que 7 de cada 10 frente amplistas que votaron al Frente Amplio en el año 2019 elegirían votar a Blanca Rodríguez. ¿Cómo ve usted esta incorporación al espacio 609? Bienvenido. Bueno, buenas noches. Saludos a todo el equipo y a la audiencia. No, en primer lugar, lo que destacamos nosotros desde la 609, nosotros tenemos solamente palabras de agradecimiento a Blanca, que dé este paso a la política, a la militancia, a enaltecer la política, como lo ha señalado Blanca. Agradecimiento a nuestros viejos, a Pepe y a Lucía, que se mandaron esta patriada, esta cruzada de la incorporación de Blanca, que realmente le va a hacer mucho bien al Frente Amplio y al país, al Parlamento, pero también Blanca se suma a la militancia porque su objetivo central es que en octubre gane el Frente Amplio. Su objetivo central es iniciar un nuevo ciclo de gobierno frente amplistas con Yamandu Orsi, que asuma la presidencia en conjunto con Carolina Cose a partir del 1 de marzo del año que viene. Por ahora nosotros lo que decimos es eso, estamos contentos realmente. Ayer tuvimos una dirección nacional donde confirmamos toda la estrategia que venimos desarrollando en este tiempo, definimos la lista del Senado, definimos nuestras 19 presentaciones a nivel departamental, definimos nuestro sublema, que es por un Uruguay para la gente, que está integrado por nosotros, la 609, por la 95, por el espacio 52, por la lista 76 de Álvaro García, la 949 de Cristina Lustenberg, es decir, por un conjunto de listas muy importante. Y lo importante es eso, para nosotros hoy lo central es ganar en octubre y ganar con mayoría parlamentaria. ¿Cómo está prevista la campaña política de Blanca Rodríguez? ¿Hará algo con los candidatos? ¿Tiene una agenda aparte? ¿Eso se va a generar en un futuro inmediato? Nosotros, todo eso se está definiendo. La semana pasada, el día viernes, estuvo reunida nuestra gente de organización con el equipo de Blanca y la intención nuestra es, como lo ha señalado el coordinador, el jefe de campaña, Alejandro Sánchez, lo ha señalado en diversas oportunidades que van a haber como 3 campañas, ¿no? Va a haber una campaña de cada uno de los sectores, porque estamos peleando por nuestros votos al Senado, nuestros votos a la Diputación. Va a haber una campaña de la fórmula, que la fórmula está recorriendo el país, y va a haber una campaña del Frente Amplio. Y bueno, y Blanca lo que va a hacer, va a salir a recorrer, a caminar al encuentro de la gente dentro de esa organización. Realmente esta semana estuve en Rivera y nosotros ya estamos de gira 609, estamos recorriendo 6 departamentos por semana entre los días jueves y viernes. Y la gente ya nos está pidiendo, ya está convocando que Blanca salga a caminar. Y la intención nuestra es esa, y la intención de Blanca y su equipo es esa. Así que se está definiendo, pero va a salir de recorrida, de caminatas, y lo principal es eso, al encuentro de la gente, intercambiar y pedir el voto para el Frente Amplio, para la 609 y para que Yamandu Orsi sea el próximo presidente de los uruguayos. ¿Cómo se da la ingeniería política en este sentido, en virtud que el MPP también ya tiene una tradición, no solamente de meter gente que no es de la política, en el seno de la política, sino de otros partidos? Puedo decir del wilsonismo, también puedo decir del Partido Colorado. Bueno, Frati, por ejemplo, en el departamento de Cerro Largo. ¿Cómo se da esta ingeniería para que pueda llegar? ¿Cómo te enteras vos? ¿Y cómo también se le informa al Pleno, digamos, de esta decisión? No, esta decisión, es decir, la 609 tiene una tradición de tener las puertas abiertas, ¿no? De siempre estar convocando
militantes frente amplistas independientes, gente que venga al wilsonismo, el vallismo, y en ese sentido es como nuestro ADN. Y nosotros justamente tenemos el espacio 609, que es donde tenemos esta política de apertura. Pero acá hay que dejar claro que Blanca es una incorporación a la política que ella viene de la mano de Pepe y de Lucía, pero hay que dejar claro que Blanca no es una persona que se integra al espacio 609, sino que Blanca, el compromiso con ella es que ella seguirá siendo una frente amplista independiente y cristiana, que es como se define. Y sin lugar a dudas, para nosotros es una gran alegría que Blanca dé ese paso a la militancia política, a este servicio público, a servir a la sociedad desde este lugar, y que lo haga de nuestra mano, es decir, con el espacio 609, pero es un gran aporte al Frente Amplio y a todo el Frente Amplio en particular y a la victoria en octubre. Nosotros en el espacio 609 lo que tenemos es ese espacio donde tenemos compañeros que son compañeros de una larga trayectoria militante. Tú ahora mencionabas el Canario Frati. El Canario Frati, por ejemplo, se define como blanco wilsonista, pero es un militante de primera ley del espacio 609. Y ahora, en este momento, justamente están lanzando la campaña del Frente Amplio en Cerro Largo. Yo creo que lo central ahora es que el objetivo nuestro tiene que ser ganar en octubre con mayoría parlamentaria y nos tenemos que movilizar todos. La 609 está poniendo todo, ya está poniendo todo en la calle, está recorriendo el país. La semana que viene, el sábado 7, estamos haciendo nuestro lanzamiento allí en el Parque Rodó, con mucha fiesta, con alegría, como nos gusta, con los ajites. Ahí la intención nuestra ya está confirmada Blanca, ya está confirmada el Pacha, Blanca, Lucía, ya están confirmados que van a hacer uso de la palabra. Y la idea es esa, que sea una gran fiesta y con mucha alegría. La esperanza en el Uruguay es el Frente Amplio, la esperanza del Uruguay son Yamandú y Carolina. Con el arribo de Blanca Rodríguez, ¿crees que va a subir el nivel de discusión, por ejemplo, en el Senado? Sin lugar a dudas. Nosotros creemos que Blanca viene a enaltecer la política. Lamentablemente en este periodo de gobierno, algo que fue fomentado por el propio gobierno, ¿no? Por la propia coalición de derecha que nos gobierna, fue fomentada esa grieta, ¿no? Esa división. Y realmente el nivel ha bajado mucho las discusiones, ustedes lo han visto y lo han informado. El tema de la reproducción de las noticias falsas, de las fake news, eso daña mucho a la democracia. La mentira daña y daña mucho. Pero figuras como Blanca, sin lugar a dudas, vienen a enaltecer y a elevar el debate político, y es algo que le hace mucho bien a todo el Uruguay. Sería bueno, digamos, el arribo de Blanca es bueno también en el sentido, digamos, que puede surgir cierta grieta a nuestro territorio nacional. Recién, según los datos de la usina, un 10% de las personas que votaron a la coalición la votarían a Blanca por más que esté en el Frente Amplio. Sin lugar a dudas, nosotros, Blanca convoca, Blanca tiene toda una trayectoria es decir, nos acompañó a todos nosotros en nuestra vida, porque 38 años en la pantalla es la historia Blanca, siempre compartiendo 2 horas todas las noches de lunes a viernes. Es decir, yo creo que Blanca viene a cumplir con el papel también que viene a cumplir el Frente Amplio, ¿no? Yamandú ha hecho mucho hincapié en que el Frente es amplio y con la idea de unir, hay que unir al Uruguay. Es decir, un país pequeño como el Uruguay no admite grietas, no admite divisiones. Nosotros tenemos graves problemas y los tenemos que enfrentar unidos. Y esa es una de las líneas de acción política del Frente Amplio, y es una línea de acción política de nuestro candidato Yamandú Orsi, y sin lugar a dudas, Blanca en ese sentido viene a colaborar en ese sentido, que es una de las acciones que estamos desarrollando. Hablando puntualmente del espacio 609, Charles, ¿cuál es el objetivo de cara a las elecciones de octubre? En virtud de que, la interna del Frente Amplio, el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, en un momento te dijo a vos, el objetivo son 500.000 votos. Vos le dijiste, Fernando, me parece que hay que bajar un poco, y el acuerdo fue por, digamos, unos 400.000 ahí en la charla entre bambalinas. Ustedes me parece que superaron también el objetivo que tenían, llegando a 132.000. Ahora, ¿cuál es el objetivo puntual que tienen? El objetivo nuestro, yo creo que el Frente Amplio y Fernando Pereira ha hecho un gran aporte desde su presidencia, y en conjunto hemos definido todo un plan de acción. El plan de acción que definió el Frente Amplio se viene cumpliendo. Es decir, definimos que teníamos que superar la barrera de los 400.000 votos, definimos nuestro candidato a la presidencia de la República en armonía, nuestra fórmula en armonía, y ahora el objetivo central es ganar con al menos mayoría parlamentaria en octubre. Y yo estoy convencido que lo vamos a lograr. Así como en el 2019 recorrí el país y sentía
que estábamos golpeados y que digamos una derrota, hoy te puedo decir que siento que el Frente Amplio va a una victoria con mayoría parlamentaria en octubre y que se inicia un nuevo ciclo de políticas frente amplistas en Uruguay, comandada por Yamandu Orsi. En ese sentido, yo lo que siento es eso. Y realmente el Frente Amplio está en una muy buena posición política. El Frente Amplio hoy tiene reconocimiento social, tiene capacidad de diálogo social, y eso es muy bueno, pero pasó por todo un proceso. Fueron 4 años de arduo trabajo que hoy nos permiten estar prácticamente con mira a la victoria en octubre. Muchas gracias por tus palabras, Charles. Muchas gracias a ustedes, saludos al equipo y a la audiencia. Bueno, compañeros, estas fueron las expresiones de Charles Carrera, integrante del MPP, acerca no solamente del ingreso de Blanca Rodríguez a la política, sino de asuntos varios sobre el Frente Amplio. Gracias, Juan Pablo. Abrazo para vos. Les recordamos, ya están viendo ustedes, veían recién pasar los mensajes en la parte inferior de la pantalla, que por el 092-374-089 recibimos, como siempre, sus WhatsApp por escrito para este ida y vuelta de todos los domingos. Recibimos al panel. Karina Núñez, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches. Espero que todos los que pasaron por Santa Rosa o Santa Rosa pasó por ellos se encuentren bien o recuperando lo que hayan perdido. Y nada, me parece formidable que sigan ingresando mujeres valiosas a la política, en esto de que Uruguay todavía está con una deuda que es más que histórica, ¿no? Los partidos políticos se han sostenido durante toda su militancia en los cuerpos de las mujeres y bueno, una vez más se recurre a una para poder llevar adelante muchas cosas. Me encantaría que en algún momento, se ve que Blanca habla muy bien por lo que decía recién Carrera, pero me gustaría en algún momento poder escucharla un poquito a ella, hablar de ella y sobre lo que hace, ¿no? Digo, Sí, eso lo maneja ella. Claro, sí, claro. ¿Cuándo y cómo habla? No, yo entiendo, capaz que debe estar feliz que varones salgan a hablar por ella, pero digo, capaz que estaría bueno que lo pueda plantear. Esa es una duda que me surge a mí, que no sé nada de política. Pero después en los territorios... Ahí te pongo el matiz nomás entre qué es hablar por ella o hacer un análisis de qué significa la presencia de Blanca Rodríguez en una campaña. Digo por el enfoque que estamos teniendo nosotros hoy como programa también. No es nuestra idea ir a que hablen por ella, no es por ahí la idea. Después, capaz que a vos te parece que es así, está perfecto. A mí me encantaría que viniera y pudiera conversar con nosotros. A nosotros también, sí. Me encantaría, tengo tantas cosas para preguntarle que me encantaría que pudiera venir y poder conversarlo. También mucho reconocimiento a muchas mujeres que han sostenido las izquierdas durante todos estos años y todavía no llegan a tercer lugar en la lista. También sigan, compañeras, el camino es de ustedes y a no bajar los brazos en ninguno de los partidos políticos en los que se encuentren. Seguimos aún teniendo una sola mujer candidata a la presidencia, que es la profesora de filosofía Silvia Rodríguez. Ojalá que en las próximas elecciones podamos tener más candidatas a la presidencia y creo que Blanca se encamina a ser en la próxima 2029, 2030, no sé muy bien. 2029, sí. 2029. Ah, ya la ves para... La reveo, porque aparte tiene un bagaje, tiene un power, tiene una potencia, tiene todo lo que está bien y todo lo que necesita la política. Ojalá que pueda hacer un poco de mella rumbo a la paridad y rumbo a que las voces de otras mujeres, que si entra ella, entre todo el resto del mujeraje atrás. Ojalá y eso se dé. Ojalá pueda estar con nosotros en algún momento antes de Blanca. las elecciones y en un momento digo, Karina, tenías una pregunta sobre la presidencia 2029. Te amamos, te amamos. Camilo Pons Miliaro, buenas noches. Buenas noches. Lo primero suyo. Quedó hecha pública la invitación a Blanca Rodríguez. Coincido con Karina en que creo que es un valioso aporte al plano de la política acá en Uruguay, la incorporación de Blanca Rodríguez. Yo por lo menos la encuentro con mucha capacidad de, lo que decía recién Carrera, de enaltecer el debate político. Creo que tiene un perfil que siempre estuvo muy ligado al perfil político de una persona que
creo y repito, puede aportar. Yo, sin embargo, quiero también hacer un matiz en cuanto a la incorporación de personas ajenas a la vida política, a estas campañas electorales, que cada vez es más común y se hace más común, no en Uruguay, sino en otras partes del mundo. No puedo poner muchos ejemplos, estaría buenísimo que estuviera Padrón acá para charlarlo con él. ¿Cruzar el charco? Bueno, ahí está. En Argentina es algo que se ve con mucha recurrencia. Lo encuentro como un arma de doble filo. Siento que a veces puede salir muy bien, como creo que va a ser el caso de Blanca Rodríguez con su incorporación al Frente Amplio, y en otros casos creo que puede salir muy mal. Ser candidato a senador es una gran responsabilidad, teniendo en cuenta que ella ocupa un espacio muy, muy elevado en la lista, y no... Insisto, no me refiero particularmente a Blanca Rodríguez, quien yo creo que tiene una gran capacidad política, pero sí es algo que hay que prestar atención. No sé si estaría bueno que se hiciera práctica común, que se empezaran a incorporar a espacios de discusión y debate político y de representación de la ciudadanía, a personas que muchas veces son ajenas a ese mundo y que, bueno, no siempre están en contacto con la realidad de la población. Y lo digo basándome en ejemplos, ¿no? Cosas que hemos visto en Argentina con streamers convirtiéndose en diputados, que sin ánimo de ir en detrimento de su carrera como streamers, muchas veces son temas complicados que requieren como que se los vea con mucha atención. Igual, cierro haciendo esa pequeña síntesis, creo que la incorporación de Blanca a la vida política en el Uruguay puede traer un fructífero resultado. Gracias, Camilo. Ya volvemos con más temas por acá por el panel y ya seguimos con más temas en la letra chica. Recuerden, 4 bloques, 4 temas. Este fue uno. Se viene gobernanza de la UAM, se viene alcance del Estado y realidad de los funcionarios públicos y se viene salario en estos tiempos. Ya seguimos. Bien, y continuamos con la letra chica. El pasado 14 de agosto se aprobó en la Cámara de Diputados el proyecto de ley que había sido presentado por el senador nacionalista Jorge Gandini y que buscaba modificar los artículos 7 y 8 de la ley 18.832 en aquellos apartados que afectan la gobernanza de la unidad agroalimentaria de Montevideo. Para hablar sobre esto y cómo afecta es que recibimos al intendente de Montevideo, justamente Mauricio Zunino. Zunino, buenas noches, ¿cómo está? Gracias por estar acá. Buenas noches, Maite. Gracias por invitarme. Bien, arranquemos explicando un poco en realidad cómo es que se manejaba hasta ahora la UAM y qué implican estos cambios de gobernanza. Entonces, después nos vamos a meter en las causas y consecuencias, pero primero el estado de situación previo, digamos. Perfecto. A ver, lo primero que tendríamos que decir es que el proceso por el cual llegamos a la gobernanza de la UAM fue un proceso de negociación política entre la Intendencia y entre los distintos sectores que integran el Parlamento y en particular aquellos que representan a la coalición de gobierno nacional. ¿Negociación que se dio en qué año? Se dio en el 2020. La UAM tiene una ley generada anteriormente, en el periodo de gobierno anterior, en el cual tenía establecida una estructura de gobernanza donde la Intendencia era el único actor público que participaba, más una representación sí en el directorio del Congreso de Intendentes. Pero la Intendencia tenía básicamente lo que era la Presidencia y la Secretaría General. En la Ley de Presupuesto Quinquenal del 2020, el Poder Ejecutivo actual presenta dentro del inciso del Ministerio de Ganadería una modificación en la cual la Intendencia queda fuera de la gobernanza de la UAM y eso se negocia, en primer lugar, el inicio del proceso de negociación se da con el Intendente de Icandia y después con Carolina cuando ya había sido electa y después en funciones y termina generando esta modificación que era la que estaba vigente hasta ahora. La presidencia la tenía la Intendencia de Montevideo, la Secretaría General la tenía el Ministerio de Ganadería y la presidencia tenía algunas potestades exclusivas como era el voto conforme en algunos puntos relevantes. Ahora si quieres vemos un poco la importancia que tenía eso y para qué punto valía. Lo cierto es que llegamos a esto con una gobernanza que no era ni la que la Intendencia quería originalmente, pero es fruto de una negociación política en la cual la bancada de gobierno, junto con la bancada del Frente Amplio, acordaron esa modificación en el texto y también el Poder Ejecutivo y obviamente la Intendencia de Montevideo.
Por lo tanto, la modificación que hoy hace, que está votada hace unos pocos días, implica digamos, una ruptura con ese compromiso político que generamos hace muy poquitos años. Porque la Intendencia queda por fuera de la toma de decisión. Ahora el problema es que la Intendencia sigue manteniendo la presidencia, pero se le quitan esas potestades adicionales que tenía. Con lo cual, la Intendencia pasa a ser un agente que no tiene peso dentro de la toma de decisiones. O sea, se le sacan básicamente las potestades donde puede intervenir como regulador. Porque las potestades que tenía, donde el voto conforme de la presidencia era necesario, eran aquellas que tenían que ver con inversiones, con presupuestos, con la estructura orgánica de la UAM. Entonces, pensar en esas cosas que son las que hacen al manejo de funcionamiento del mercado y de la propia estructura empresarial de la UAM, son las que básicamente la Intendencia queda por fuera, que es la que puede tener una perspectiva distinta, porque en realidad los otros agentes son agentes directamente involucrados. ¿Quiénes son? Después vos tenés, dentro de la mesa ejecutiva y el directorio, vos tenés los llamados representantes sociales. Ahí vos tenés representantes de las gremiales de productores, representantes de los intermediarios, representantes de los trabajadores. Esos son un poco los que componen, esos tienen 7 integrantes de 10 en el directorio y 2 en la mesa ejecutiva. Y después en realidad tenés la Intendencia, el Poder Ejecutivo y el Congreso de Intendentes. Eso compone el directorio, las 10 figuras. Pero hay 7 representantes que en realidad responden digamos, o sea, son representantes de sus propios intereses en algunos. En particular, lo que tienen que ver sobre todo con los intermediarios, que son básicamente quienes concentran la mayor parte de la estructura de la UAM, mucho más que los productores, porque efectivamente los más grandes son jugadores que no producen en sí mismos, sino que son los que intermedian y son los que habitualmente tienen mayor capacidad de poder y de concentración. ¿Esto puede llegar a tener consecuencias en lo que refiere a los precios? Sí. La idea, cuando se piensa y se crean los mercados mayoristas de frutas y verduras, o sea, lo que busca la legislación es generar un mercado donde oferentes y demandantes se crucen y habilitar la posibilidad de que los gobiernos departamentales, porque esto viene desde la ley orgánica municipal, que creo que es del 35, del 36, por ahí, tenía la idea de conformar estos mercados con la idea de efectivamente que se crucen oferentes y demandantes. Vos podrías, si no pensar... O sea, que tiene la fruta, la verdura y el que se vuelque ahí para venderse. Ajá. Que no exista otro mercado por fuera. ¿Eso qué te evita? Que vos, los grandes jugadores, puedan concentrar por fuera y efectivamente no lleguen los vendedores chicos o los compradores chicos a precios regulados. A precios regulados que regula el propio mercado, pero regula, ¿por qué? Porque vos permitís que los oferentes y los demandantes puedan actuar. Si vos restringís las condiciones de mercado, por ejemplo, con acuerdos bilaterales, como podría ser si los mercados no funcionaran de estructuras más competitivas, que es lo que les serviría a los grandes jugadores, podría generarse distorsiones en la estructura de precios. Y eso se traduciría entonces directamente en que la gente que va a comprar fruta y verdura va a tener una fruta y verdura más cara. Sí. Sí, perfectamente. Alcanza con que la mayoría del directorio imponga restricciones para algunos usuarios o que juegue con el precio, por ejemplo, del metro cuadrado del piso, en el cual ahora la Intendencia no puede intervenir, para efectivamente distorsionar la cantidad de oferentes o la cantidad de demandantes que intervienen en ese mercado. Antes la Intendencia podía decir, no estamos de acuerdo con esto se frena. Eso era uno de los puntos en los cuales la Intendencia tenía el voto conforme. Y en lo que refiere a lo que fue el tratamiento de este tema en el Parlamento, porque se trató como grave y urgente, eso implica que pasa derecho. Desde el gobierno dijeron que ya había sido analizado la suficiente cantidad de veces en el Parlamento, que había entrado a comisión 2 veces, pero en este caso entró y salió. ¿Qué lectura hacen de eso? Sí, yo creo que ahí primero es una falta de la calidad democrática del debate. Y eso, en particular, si escuchás el debate de diputados, se nota muchísimo. El debate en diputados fue un debate con muy poca argumentación y muy poco conocimiento de parte de algunas interpretaciones y de las opiniones que se vertieron, demuestra, digamos, esa falta de conocimiento. Y eso también hace al que no hubo estudio, pero no hubo tiempo para estudio. Y eso quizás también lo podés diferenciar un poco con respecto a la discusión del Senado. En el Senado sí se trató en comisión y sí hubo un tratamiento, aunque en determinado momento se resolvió enviarlo al Pleno, incluso no recibiendo a la representación de los trabajadores de la UAM, que había solicitado entrevista y la comisión del Senado no los recibió. ¿Qué postura tienen los trabajadores de la UAM? Los trabajadores de la UAM es el único de los representantes sociales que está en contra de esta modificación.
Entonces también la idea de que quedara expreso en versiones taquigráficas esa posición expresa, creo que digamos, era una postura que a la mayoría de la comisión, obviamente que respalda al gobierno actual, no le servía que quedara porque efectivamente tenía una posición distinta de la que venían teniendo otros representantes sociales. ¿Y qué intereses hay detrás de esto? Bien, yo creo que acá hay una cuestión de un avance al esquema privatizador de este mercado. ¿Y por qué lo digo de esa manera? Porque en definitiva es un deterioro del poder público el que se tiene hoy con esta modificación. Ni siquiera es en la modificación que estaba planteada en la ley de presupuesto, que fue la que después se revirtió. Vos podías decir que había un intento de apropiación del Poder Ejecutivo Nacional sobre una propuesta básicamente que había construido la Intendencia a lo largo de por lo menos 5 periodos de gobierno. Pero seguía bajo un manejo de control público, por más que el regulador pudiera tener otros intereses distintos y que no, al que tenía el gobierno departamental. Hoy en realidad vos debilitaste el poder público en un organismo que tiene cierta estructura de cogobierno, pero donde la participación de los representantes del Estado son minoría y además tienen un peso ínfimo. Incluso se le agrega un artículo en el Senado que habilita la posibilidad de destitución sin ninguna causal especial. Que eso además es lo más extraño, porque habitualmente vos, para hacer la destitución de un integrante de un directorio, planteás alguna variable, algún fundamento. Acá plantea que teniendo mayorías, vos podés destituir al presidente o al secretario general. Y esas mayorías, digamos, estarían teniendo en cuenta que hay varios integrantes que tendrían la misma visión o los mismos intereses. Sí, con 7 votos podrías estar destituyendo al presidente o al secretario general. Bien, en lo que refiere al rol de la Intendencia en todo este tiempo en la UAM, ¿cómo ha sido la inversión y cómo ha sido el trabajo de la Intendencia en la UAM? Bien, ahí esto arranca de bastante tiempo atrás. Las primeras proyecciones, o mejor dicho, el primer intento de traslado y de modificación para crear la unidad agroalimentaria datan del periodo de Mariano Arana como intendente. Después, en los periodos, sobre todo de Ricardo Ehrlich y Ana Olivera, se generan las expropiaciones importantes para poder llevar adelante. Había que conseguir el dónde. Había que conseguir el dónde, conseguir esa tierra, pagar por esa tierra, porque en realidad la expropiación implica un interés general de tener una propuesta ahí, pero obviamente hay que resarcirle, por lo tanto una inversión que se llevó adelante, que se hizo durante el periodo del gobierno de Daniel Martínez, fundamentalmente la obra física civil, y que a nosotros nos tocó en este periodo de gobierno, en particular, ponerla en funcionamiento, ¿no? O sea, hicimos el traslado del viejo mercado modelo a lo que era la unidad agroalimentaria, unidad agroalimentaria que además hoy tiene mayor cantidad de puestos formales que los que tenía obviamente el mercado, que además tenía una capacidad limitada, ya no podían ingresar más. La UAM todavía tiene un potencial de expansión. Y ahí básicamente nosotros tratamos de coordinar y ser un proyecto que fuera un negocio viable. Entendíamos que hay algunos temas que tienen que trabajarse para hacerlo más viable. Esto implica la zona de acciones complementarias, es decir, el proyecto de mercado mayorista o de unidad agroalimentaria tiene que, obviamente hoy en el corto plazo, y calculo que en el mediano también, es frutas y verduras, pero tiene que ir por otros alimentos y tiene que ir por la conformación de otros alimentos. Incorporamos algunas otras cosas como pueden ser huevos, dulces y demás que vienen creciendo. Hay posibilidades de generar otras estructuras, actividades logísticas complementarias, sobre todo vinculado a distribuidores, grandes superficies, etcétera, que nos parece también que es un elemento importante. Estamos, y probablemente el mes que viene estemos inaugurando, capaz que no, un poquito más, capaz que mediados o finales de octubre vamos a estar inaugurando el nuevo laboratorio de bromatología en esa zona, que también va a dar posibilidades, por ejemplo, de exportación con sellos de calidad que generen esa diferenciación de ese producto en los mercados internacionales y por lo tanto se puedan vender a precios también más destacados. Es decir, hay una inversión complementaria en la UAM
que implica no solo el traslado del viejo modelo en versión lineal, sino una posibilidad de negocios y de expansión sobre los alimentos, que además creo que Uruguay tiene una posibilidad clara de generar una diferenciación en términos de producción de alimentos por las características, por el tipo de producción, por cómo se desarrolla, que además si uno le pone sellos de calidad, análisis, estudio, investigación, tiene que efectivamente ser una beta de negocios muy importante. La inversión que ha hecho la Intendencia hasta ahora es sumamente importante, porque ya te digo, va con eso, va con la inversión de los terrenos, va con las obras complementarias. A ver, la entrada a la UAM era un Camino Pérez, era un camino típicamente vecinal, hoy convertido en una entrada para las dimensiones que tiene la UAM de la cantidad de camiones que efectivamente ingresan. Tenés ese tipo de obras, tenés el tema de cómo llevas adelante respaldos en algunos otros sentidos. Hoy la UAM no, si bien es una persona pública no estatal y está sujeto a algunos temas tributarios, hoy tiene exoneración completa, por ejemplo el sistema de disposición de residuos, de lo que es la tasa general municipal, de la tarifa de saneamiento, que efectivamente son apoyos que la Intendencia viene dando, aparte de la amortización de la obra que la hacemos con el 5% de lo que recaudamos de SUSIBE, es decir, de lo que pagamos de patentes los montevideanos, el 5% se destina efectivamente a el pago de los compromisos de la obra de la UAM, que la financió el Banco República. ¿Y piensan que esta iniciativa puede tener algún trasfondo político, digamos, teniendo en cuenta el signo político de la Intendencia de Montevideo y el del Gobierno Nacional? Sí, nosotros creemos que sí. Creo que hubo desde el inicio del periodo un tema vinculado con la UAM que hace a sacar a la Intendencia del medio de este proyecto. Y por eso vuelvo a recalcar, es un proyecto no de esta administración, es un proyecto de muchísimas administraciones de la Intendencia de Montevideo, en la cual cada uno fue poniendo su granito de arena en esa construcción. Sin duda que sí, pero lo cierto es que también se traslada un discurso de defensa de un agente que no es el beneficiario. ¿A qué voy con esto? Hay un discurso repetido de decir que la UAM tiene que ser de los productores o tiene que ser para los productores. En realidad, los que llamamos productores, que son los que mayoritariamente elaboran su producción y la venden en el mercado, son un 26% de los metros cuadrados que tenemos. Y además, lo que comercializan representa el 19% de la comercialización total. La mayor parte de la operación de la UAM surge de canales de intermediarios, es decir, intermediarios que compran directamente a los productores en su lugar de origen. ¿Por qué? Porque muchos no tienen la logística para trasladar, para moverse hasta ahí, para perder el día vendiendo ahí, porque si no dejan de producir. O sea, hay toda una logística, sobre todo en pequeños productores, que hace todavía dificultoso el sistema. Por lo tanto, hay una red de intermediarios que son los que efectivamente concentran el gran oligopolio de la estructura de comercialización de frutas y verduras. Por lo tanto, sacar a los agentes públicos o sacarle peso a los agentes públicos como elementos reguladores, lo que le da es mayor poder básicamente a los intermediarios oligopólicos, que son los grandes concentradores hoy del mercado. Entonces, ¿ustedes entienden que esto no es una defensa a los productores? No, es una defensa al oligopolio de intermediarios. ¿Y qué caminos puede tomar la Intendencia ahora, de ahora más a futuro? Bien, nosotros estamos estudiando un poco algunas versiones, o sea, un poco lo que tenemos que mirar. Habíamos mirado también algunas alternativas jurídicas que las estaba analizando obviamente la propia división para también que no hagamos pasos en falso en esto. Hay algunas alternativas que implica renegociar las capacidades que tenemos ahí adentro, en términos de, bueno, ya no es la Intendencia o la Intendencia ha quedado relegada del proyecto, con lo cual implica mirarlo de otra forma y ver si tienen sentido ciertas excepciones que se venían dando, si tienen sentido ciertos tratos que se venían también planteando y ver qué pasa efectivamente con los terrenos que siguen siendo también de la Intendencia de Montevideo. Nosotros incluso le ofrecimos a la UAM como persona pública no estatal un comodato por 30 años que implicaba que la Intendencia le cedía los terrenos para el uso y manejo de la actividad productiva de la UAM ahí,
que no lo quisieron firmar, básicamente por algunas cuestiones que tenían que ver con algunos balances y con la aprobación de los balances, por lo tanto se negaron a eso, con lo cual la condición hoy del uso de los terrenos implica básicamente una ocupación. O sea, porque esos terrenos hoy son de la Intendencia. Los terrenos son de la Intendencia. Los terrenos son de la Intendencia y además no tiene, al no haber firmado el comodato, no tienen, digamos, no hay una forma jurídica clara de en calidad de qué está la UAM en ese lugar. Entonces la Intendencia también podría tomar medidas. Hoy en relación sería a esto. una especie de ocupación, dado que no tiene una formalización ahí. Y la formalización se negaron a realizarla porque la veníamos discutiendo hasta unos meses antes de la entrada de esta ley. ¿Y puede haber alguna instancia de negociación? Sí, yo creo que sí. Es parte de lo que nosotros queremos, es avanzar con algunas cuestiones de negociación. Nosotros lo que queremos es defender el proyecto de la UAM, entendemos que es un proyecto que tiene mucha potencialidad y que por lo tanto lo que buscamos como Intendencia es hacerlo efectivamente viable, pero además hacerlo no solamente viable desde el punto de vista empresarial, comunidad, sino a su vez que cumple ese rol social de servir como mercado mayorista, de efectivamente permitir a la población de Montevideo, al área metropolitana y a todo el país, porque la mayor parte de lo que se comercializa en la UAM no solo es el área metropolitana, sino que sale para todo el país, que se consuman frutas y verduras con calidades en términos de sanitarios y otro tipo de propiedades aceptables y además a precios razonables, que es lo que un poco buscamos como esquema regulador de la política municipal. Bien, o sea, si la Intendencia dijera el día de mañana este terreno es mío, ustedes se tienen que ir, ¿lo podría hacer? No tengo la certeza jurídica ahí, pero entiendo que sí. Muy bien, Mauricio Zunino, Intendente de Montevideo, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Muy bien, quédense que ya sigue más Letra Chica. Las 9:05 de la noche en todo el país, esto es La Letra Chica, en vivo en noche de domingo. José Lo López es el secretario general de COFE y Ana Castelucho es integrante del Consejo Directivo. Les damos las buenas noches a ambos. Ana, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarnos. José Lo, gracias por venir. Un gusto estar acá. Hay dos temas centrales, son muchos temas, ¿no? Pero dos grandes ejes temáticos, me parece, en la conversación que aquí comienza, por las actividades que han realizado. Por cierto, feliz cumpleaños. Muchas gracias. Por los 60 años de COFE, de la Confederación de Funcionarios del Estado. Una es el rol de los estados en relación a sus sociedades, el alcance, el peso. Bueno, la palabra peso puede ser interpretada de distintas maneras, ¿no? Hay quienes todo el tiempo quieren alivianar al Estado, pero podemos pensar en el peso que tiene el Estado en la vida cotidiana de las personas. Pero bueno, una es eso, Estado-sociedad, y la otra es la situación de los funcionarios públicos en el país y en la región, porque han realizado un encuentro internacional primero y nacional después. Tuvo dos partes. En el marco de estos 60 años de COFE que decíamos, el jueves se realizó un encuentro internacional de sindicatos del Estado y la consigna fue la importancia del Estado en los países de la región. Empecemos entonces por esto del jueves, porque después el viernes hubo un conversatorio en el Palacio Legislativo con algunos legisladores y con algunos personajes, con algunos protagonistas locales. Para empezar, esto es amplísimo, les pido que destaquen lo que les parezca más central de conclusiones a propósito de lo que se habló el jueves y el viernes del país y la región y de lo que a ustedes les anda en la cabeza por la problemática del Estado y de los funcionarios del Estado hoy. Bueno, muy bien. A ver, es un tema muy abarcativo, ¿no? Evidentemente para nosotros, cuando elegimos este tema, es porque nosotros pertenecemos a la Confederación Latinoamericana de Trabajadores Estatales, una organización latinoamericana y del Caribe que representa a más de 5 millones de trabajadores estatales y que hace poco tiempo tuvimos un comité ejecutivo en Curazao donde empezamos a debatir temas como este. Y nos parecía que era necesario profundizar sobre estos temas, sobre todo porque en la región venimos de un cambio, digamos, de la estructura política de los gobiernos de la región. Habíamos salido de una ola de gobiernos progresistas que
de alguna manera estuvieron como mayoritarios dentro de, sobre todo, de América Latina, y ahora ha habido un avance de gobiernos neoliberales, de gobiernos de derecha, que tienen una visión muy diferente de cómo debe ser el Estado. Entonces, la consigna fue justamente esa: cuál es el rol del Estado o cuál es la importancia que debe tener el Estado desde la perspectiva de los trabajadores públicos, no como para defender nada más que los puestos de trabajo de los trabajadores públicos, sino de cómo nosotros entendemos el Estado en cada uno de nuestros países. Y en ese marco, bueno, fue que empezamos a debatir y a profundizar sobre algunos aspectos que nos parecían que eran necesarios, justamente por estos cambios estructurales con algunos gobiernos que no tenemos que ir muy lejos. Estamos acá cruzando el charco, lo que está pasando en Argentina, con una visión desde el gobierno de un Estado que lo califica como criminal, como una asociación criminal, y que debe desaparecer el Estado y todo regirse por el mercado. Nosotros somos de una posición, digamos, más conceptualmente ballista, donde el Estado debe estar, digamos, presente como escudo de los débiles, y en ese marco creemos que se debe profundizar, y no estamos hablando acá de que un Estado tiene que estar lleno de funcionarios que no hagan nada, sino que el rol del Estado debe estar justamente para poder, de alguna manera, proteger a aquellos que están más vulnerables y ejercer después el control y algunos servicios del Estado que son fundamentales para el área productiva y para el área social de cualquier sociedad. En ese marco es que, bueno, nos preocupan, por ejemplo, en el debate que estamos teniendo ahora con los propios candidatos a la presidencia de la República, que hay algunas concepciones que se están colocando donde, por ejemplo, se plantea reducir 15.000 trabajadores públicos, cuando hoy los propios ministros de este gobierno, le están pidiendo al gobierno que ingrese personal porque no puede cumplir con los cometidos que tiene cada uno de esos organismos. La propuesta es de campaña del candidato Álvaro Delgado. Del candidato Álvaro Delgado. Y sus propios ministros hoy le están pidiendo al gobierno de la calle Pou que ingrese personal, y como no se pudo ingresar porque hay una restricción constitucional que hasta un año antes de las elecciones no pueden ingresar más funcionarios públicos en la administración central, lo que se termina habilitando para cumplir esas funciones es la precarización laboral, las tercerizaciones, las privatizaciones, y bueno, evidentemente es eso una línea en la cual nosotros tenemos enfrentamientos muy duros con el gobierno, porque creemos que no es por ahí la situación, sino que el Estado debe estar presente con su estructura, intentando de que los trabajadores no sean trabajadores de los gobiernos, sino que sean del Estado, que trasciendan los gobiernos, y por eso defendemos que no haya precarización laboral, ¿no? Ana. Bien, conversamos sobre varias cosas y es muy interesante poder escuchar la postura de las compañeras y los compañeros que trabajan en el Estado en diferentes países de la región, porque también ayuda a levantar la mirada y a tener otras perspectivas sobre la situación nuestra y la situación en general de los estados. Se habló, hicimos énfasis en también la necesidad de que esa mirada también esté puesta en el movimiento sindical, no solamente las relaciones internacionales, o sea, que los sindicatos puedan relacionarse y saber cómo estábamos todos, sino que realmente se trabaje desde una perspectiva internacional en un mundo que cada vez está cambiando y se está internacionalizando. Y ahí creo que también una de las cosas que estuvimos hablando es cómo los sindicatos públicos tenemos de alguna forma este doble rol de defender los intereses de las trabajadoras, pero también de defender los servicios que brindamos y al propio Estado en el que estamos, ¿no? Que es una particularidad que quizás en el trabajo privado no está tan presente. La defensa del Estado para nosotras es fundamental.
Y nos parece que también es importante pensar por qué se hace tanta prensa, digamos, en contra del Estado, ¿no? ¿Cómo puede surgir como una propuesta de cara a un proceso electoral que, bueno, que sea una propuesta que venda bajar 15.000 personas en el Estado, ¿no? Para tener una idea ahora, por ejemplo, en la Administración Central, si sacamos a lo que son los incisos que implican funcionarios no civiles, tenemos 14.400 personas trabajando como funcionarios públicos en la Administración Central, ¿no? Sin tener en cuenta Defensa de Interior. Si estamos hablando de bajar 15.000, si se acumulan en la Administración Central, nos quedamos en la Administración Central, ¿no? Quiero decir también que no es el único candidato que habló de una reducción en el Estado. También lo hizo Manini Ríos, que en su propuesta de gobierno tiene la reducción de un 25% de la plantilla. Cuando hablamos con él nos presentó más que bueno, sería en las intendencias, pero es realmente preocupante porque, en primer lugar, quienes tienen que defender el Estado tienen que ser nuestros gobernantes. En segundo lugar, también nos tenemos que defender nosotras, que somos las que trabajamos ahí y las que vemos la situación en la que estamos. Pero también lo tiene que defender la ciudadanía, y ahí está un gran desafío que tenemos los sindicatos públicos, que es defender el trabajo del Estado y que la ciudadanía lo defienda con nosotros. ¿Hay rubros para revisar para no abrir flancos y permitir que ese tipo de discursos calen hondo en ciertos sectores de la sociedad? No sé si me explico. Es decir, la palabra tan manida es la autocrítica, ¿no? Pero es decir, los propios funcionarios públicos, el funcionariado desde la gremial, revisa cierto tipo de conductas o vicios de la administración pública que estén relacionados con su trabajo y que de repente puedan abrir una ventana para que esos discursos prendan. Sí, claro, sí, claro. Nosotros somos los principales críticos de los trabajadores del Estado mismo en relación a que nosotros en nuestras plataformas siempre está la formación y la capacitación permanente de los trabajadores, cosa que lamentablemente las administraciones no profundizan. Y cuando se hace desde lo que es la ENAP, la escuela, digamos, de funcionarios públicos, normalmente los cursos que se dan desde allí vienen muy digitalizados. De todas maneras, nosotros creemos que en un mundo donde la tecnología avanza sustancialmente y hay que reconvertir unidades de trabajo productivas y sociales y de todo tipo, los trabajadores tenemos que estar abiertos a esas experiencias, porque claramente son absolutamente necesarias y son cosas que vienen para quedarse. Entonces nosotros no estamos defendiendo ni que la función del trabajador público siga siendo la misma que hace 20 años atrás, ni tampoco estamos planteando de que la estructura del funcionamiento del Estado siga siendo el mismo. Nosotros, por ejemplo, en la última rendición de cuentas se votó una carrera administrativa para los funcionarios públicos. Nosotros estamos en contra de esa carrera administrativa porque aparte va asociada a una tabla salarial que reduce sustancialmente el valor del cargo de cada uno de los puestos de trabajo. Ahora, cuando decimos que estamos en contra de eso, no es que estamos defendiendo lo que hay, porque hace más de 20 años que no tenemos carrera administrativa en el Estado. Entonces, cuando se generan procesos que permitan a los trabajadores capacitarse para poder asumir cargos de mayor responsabilidad y que no sea como ahora, que es todo por clientelismo o por amiguismo, nosotros estamos planteando justamente ayornarnos a una nueva realidad que se vive en todos los puestos de trabajo de todo el Estado. Recién Ana decía, la Administración Central ha tenido una reducción en este periodo de gobierno de más de 3.000 puestos de trabajo. 3.000 puestos de trabajo solo en la Administración Central. A eso hay que sumarle lo que se perdieron en las empresas públicas, lo que se perdió en la enseñanza y en algunos otros lugares. En el único lugar donde creció la plantilla son en los ministerios del Interior y en el Ministerio de Defensa. Hay un comparativo que se hace, que surge de la última rendición de cuentas, donde se establece que en términos de masa salarial,
Todos los ministerios redujeron la masa salarial y eso es pérdida de puestos de trabajo y pérdida del salario real de los trabajadores, menos el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa, que subieron en materia de cantidad de personal y sobre todo subieron los salarios en algunas áreas que, bueno, que también eran necesarias, digamos. Pero ahí hay, digamos, un campo donde nosotros nos queremos meter a discutir con nuestros patrones, que en definitiva son los gobernantes, para poder establecer claramente de que nosotros estamos dispuestos hasta hablar de la reconversión de puestos de trabajo en los diferentes lugares, para que el Estado esté presente en la sociedad, para que pueda ejercer sus funciones de control, sus funciones sociales y sus funciones productivas, ¿no? Que, por ejemplo, para entenderlo en la práctica, decís, estamos abiertos a la reconversión. ¿Qué es la reconversión? Bueno, capaz que hay áreas de trabajo que de hecho ya se viene haciendo, ¿no? Permanentemente, yo qué sé. Antes había ascensoristas. Mover funcionarios claro, de donde se lo precisa menos a donde se lo precisa más y que pues, vuelvan a aprender. Estamos abiertos a discutirlo. Lo que todo eso tiene que tener un proceso de discusión en el marco de la negociación colectiva y de la capacitación para que los trabajadores puedan asumir otras realidades. Yo qué sé, ya antes había algunas funciones que hoy no existen más, yo qué sé, ascensorista. Bueno, eso también ha ido cambiando porque también hay mucha gente que cumplía esas funciones, se han jubilado y han ingresado otras personas que van asumiendo otras responsabilidades. Pero deberíamos definir las funciones en el Estado claramente y nosotros para eso tenemos propuestas y tenemos experiencia en cómo poder abordar esa discusión, pero fundamentalmente lo que tenemos que tener es un marco de negociación colectiva con la administración que nos toque para poder avanzar en esa discusión. Quizás ahí podríamos agregar que nosotros estamos a favor de un Estado eficiente y nosotros defendemos las políticas públicas que llevamos a cabo y lo defendemos en la negociación, cada vez que tenemos la posibilidad de negociar, o a veces lo defendemos en las calles también. O sea, acá es importante que la población que no es funcionaria pública nos vea como los aliados que somos. Creo que ha habido un proceso a lo largo del tiempo que también el funcionariado público de alguna forma se lo ha ganado y también ha sido parte también de como decíamos, quizás de un imaginario colectivo que se fue formando, pero de un funcionario que, bueno, que está sentado poniendo sellos y ese es el funcionario público. El funcionario público es mucho más que eso, pero nosotros estamos a favor de un Estado de políticas públicas que sean eficientes. Y en nuestros sindicatos, todos y todas, vamos y hacemos todo el tiempo, intentamos hacer sugerencias de cómo mejorar los servicios y la mayoría de nuestros interlocutores, que es la administración, nos dicen que los sindicatos estamos ahí solamente para hablar sobre condiciones laborales, ¿no? Entonces, las trabajadoras y trabajadores tenemos mucho más para aportar que hablar sobre condiciones laborales y tenemos para aportar cuando hablamos de los servicios en los que falta gente, en los que hay que mejorar la organización. Y bueno, queremos aportar desde ese lugar. Es importante que se sepa que queremos aportar. Hablando de eso, en el encuentro del viernes en el Palacio Legislativo, entiendo que esto fue el viernes, decía Ernesto Murro, en su condición de ex director del BPS, y bueno, de conocedor de la función pública, Uruguay es el país de mayor participación social en la gestión pública de América Latina. Hay una alta participación social que es fundamental defender, mejorar y potenciar. Me hiciste acordar, lo tenía para más adelante, pero me hiciste acordar por lo que decías. ¿Cómo está hoy la participación social de organizaciones y gremios en el Estado? Les pregunto, por COFE, en diálogo con el gobierno y los gobiernos de estos últimos tiempos, pero también por esos ámbitos que hay de participación de organizaciones de la sociedad civil que saben de determinados temas y que están invitados a sentarse a ciertas mesas, a veces se las oye, a veces no. ¿Cómo creen que viene esto hoy? Bueno, es una discusión que todavía tenemos abierta en el movimiento sindical. Hay una tendencia clara dentro del movimiento sindical que debe haber más participación de los trabajadores en la conducción de diferentes organismos del Estado. Venimos una reducción fuerte en este periodo, sobre todo en materia de la educación,
donde estructuras que había con representación de los trabajadores se limpiaron totalmente. Un cambio de la LUC. Por ejemplo, también hay algunas estructuras que vienen de años y que funcionan muy bien, como es la representación social en el BPS, tanto de trabajadores, de jubilados y de la parte empresarial, que, creo que es una experiencia de las más destacables en materia de todo lo que tiene que ver con la participación social. Hay también en ACE, en la representación de los trabajadores en el directorio de ACE y de los usuarios en el directorio de ACE, pero hay algunos, o una tendencia dentro del movimiento sindical que entiende que debería haber más participación social en los ámbitos de decisión, y hay también una vertiente dentro del movimiento sindical que entiende que eso debería ser más parte de la negociación colectiva que de la participación directa en los lugares de la gobernanza, ¿no? Pero bueno, son debates que están abiertos. De todas maneras hay una visión mayoritaria de poder participar en la gobernanza desde los sectores sociales y la representación de los trabajadores allí. Pero hay algunas cuestiones que realmente preocupan, con visiones que se plantean con esto de la reducción del Estado, porque estas propuestas de bajar un número de 15.000 trabajadores públicos, sin decir... Ahora hay alrededor de 300.000 en total. Bueno, Sí. pero Esa es cuando la hablamos cifra. de 300.000, Sí. en realidad trabajadores son 290.000 y pico, y vínculos laborales en el Estado son más de 300.000, 307.000, una cosa así. Porque hay algunos trabajadores que tienen más de un vínculo con el Estado, sobre todo en materia docente. Pero en ese sentido, ahí cuando hablamos de ese universo de trabajadores, hablamos de todos los gobiernos municipales, todas las intendencias de cada uno de los departamentos de nuestro país, hablamos de todas las empresas públicas, hablamos de toda la enseñanza, del Poder Judicial, del Poder Legislativo, de los servicios descentralizados. Policía, militares, todo. Policía, Médicos, militares y los la hospitales administración, públicos. la administración central. Bueno, ese es el universo. Pero normalmente cuando se habla de los funcionarios públicos, uno visualiza a la administración central, el mostrador, y aquel viejo sketch de Gasalla, ¿no? Se me van para atrás. Exactamente. Entonces, ahí es lo que recién reafirmábamos, ¿no? Ahí llegamos a ser más de 20.000 trabajadores y hoy estamos en 14.000. Ya cuando terminó el último gobierno del Frente Amplio había poco más de 16.000 trabajadores en la administración central, y hoy van quedando 14 y pico, o sea que se perdieron solo en estos 4 años de este gobierno 3.000 y pico de puestos de trabajo. Y esto es una tendencia, hablando de este encuentro internacional que tuvimos por acá, es una tendencia que viene digitada desde lugares donde hay los organismos multilaterales de crédito y los programas que exige el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, establecen justamente la reducción del Estado. Sin embargo, hay que decir una cosa, acá en nuestro país se redujo sustancialmente el Estado, 3.000 puestos de trabajo en la administración central, más todo lo que se redujo en la enseñanza y en las empresas públicas, y sin embargo el déficit fiscal va a cerrar prácticamente igual que como lo tomaron, ¿no? Entonces, acá el problema evidentemente no son la cantidad de trabajadores estatales, sino el manejo financiero que hace la economía del país, ¿no? Bien. Sí, Ana. Sí, sobre eso. Quería aportar que cuando hablamos de la cantidad de funcionarios públicos, bueno, la Oficina Nacional de Servicio Civil tiene una contabilización que hace de los diferentes vínculos, ¿no? Algunos son vínculos que son directos con el Estado y por lo tanto se consideran funcionarios públicos, no todos tienen la inamovilidad, ¿no? Son Claro. diferentes tipos de vínculos. Algunos presupuestados, otros no presupuestados. Y hay algunos que aparecen como no funcionarios, ¿no? Por ejemplo, algunas, unipersonales, algunos de derecho privado. Pero en realidad, cada vez cuando el Estado hace políticas restrictivas en cuanto al ingreso de funcionarios o reduce su plantilla de funcionarios, lo que aumentan son las tercerizaciones y la precarización laboral, ¿no? Eso hay que tenerlo muy claro.
Muchas veces, sí, el Estado a veces reduce y se va de áreas, ¿no? Dejando que, bueno, que el mercado falle libremente y el Estado no interviene. Pero en otros casos, la tarea se sigue cumpliendo, pero se cumple a través de un convenio, se cumple a través de una tercerización. ¿Y ese es el Estado que nosotros queremos? No es el Estado que desde la COFE queremos. Nosotros queremos un Estado que pueda brindar los servicios por sí mismo y no tercerizando, porque además ahí el país pierde muchas veces en dinero, pierde en efectividad, pierde en control, porque ahí ni siquiera tenemos los números de funcionarias que están trabajando para el Estado, pero que es a través de un contrato por privados. Entonces, realmente ahí nos tenemos que preguntar si no estamos perdiendo mucho más que ganando cuando el Estado terceriza y hace este tipo de políticas de restricción del ingreso. Ya la seguimos desde este rincón del estudio porque también mencionabas, José, hace un rato lo del Estado ballista. Entonces les quiero preguntar a propósito de si hay algunos derechos que indiscutiblemente el Estado tiene que defender o si estamos en momentos políticos en Uruguay, en la región, donde todo está en discusión y todo está en peligro en cuanto a la defensa de los derechos. Ahora vamos con Maite. Bien, un tema que sin duda siempre es candente y más que nada cuando se da en el marco de una campaña electoral, así que hacemos una pasada por el panel a ver qué piensan. Camilo, ¿cómo ves este tema del rol del Estado, de cuando se habla, ¿no?, de justamente de achicar, siempre se achica, y cuando hay referencias también en la región, como por ejemplo es el caso de Argentina, que viene llevando adelante un brutal achique del rol del Estado y del espacio que tiene, ¿no? Sí, bueno, yo fui como anotándome algunos puntos que considero importantes, lo comentaban recién los compañeros, para hacer una mención cortita a cada uno de ellos. Me parece fundamental esto de entender de que la Administración Central del Estado tiene más o menos 14.000 trabajadores, porque de recortarse 15.000, como decían los compañeros, o te quedas en la Administración Central o inevitablemente trastocás otras áreas de la órbita estatal que lamentablemente en este último periodo de gobierno ya se han visto tremendamente pauperizadas por parte de la administración pública. Sin ir más lejos, durante los gobiernos progresistas de izquierda, en las áreas en las que el Estado crece más son la policía y el plantel de docentes. En realidad son áreas donde todavía aún a día de hoy siguen faltando funcionarios. Entonces, el planteo de recortar 15.000 trabajadores no estaría siendo bien fundamentado y me encantaría escuchar a alguien que viniera a fundamentarlo y explicar por qué, en caso de recortarse 15.000 puestos de trabajo, percibiríamos la ciudadanía un beneficio en cuanto a la eficiencia del Estado. Yo eso no lo comprendo. Además, cuando se plantean estas cuestiones de que los trabajadores en repetidas ocasiones y en diversos ámbitos han manifestado la intención de colaborar con generar una administración más eficiente, aportar desde su experiencia, después de todo son las personas que viven el día a día del trabajo en el Estado, y ya ha quedado clarísimo, no solamente a través del no te doy una reunión, sino a través de él te desmantelo un consejo descentralizado de la ANEP y eliminamos la representación docente en la toma de decisiones en secundaria y en primaria. Queda muy claro que no hay una real intención de trabajar con los trabajadores, valga la redundancia, en la toma de decisiones. Y bueno, yo creo que es un discurso que es muy peligroso y un buen ejemplo sería el caso de Argentina, sin ir más lejos. Un país donde, producto de este recorte en trabajadores y puestos de trabajo, hemos visto desmanteladas políticas públicas que eran de vital importancia para que el Estado pudiera cumplir con ese rol de proteger al más débil, de amparar a toda la población y que nadie quede afuera. Y bueno, los vimos cuando se eliminaron ministerios como el Ministerio de la Mujer, por poner un ejemplo, en un país que tiene unos índices de violencia de género altísimos, como en toda la región, que no se han solucionado, sino por el contrario se han agravado y se van a seguir agravando hasta en tanto no se haga marcha atrás, porque este rol es potestad exclusiva del Estado poder atender esas problemáticas sociales. Y yo creo que aparte, en un año electoral como este, también hay una jugada política muy compleja que es de enemistar a la propia clase trabajadora, ¿no? O sea, se ha instaurado un discurso de que te tenés que enojar con el funcionario del Estado cuando el trámite no se cumple en tiempo y forma, cuando hay una ausencia de una política pública que vos como ciudadano la estás necesitando por H o por B. Y también es muy peligroso, ¿no? Porque no hay una real intención de esta administración de gobierno de justamente acompañar a la población más vulnerable. Y quedó clarísimo, lo decimos con el diario del lunes, y me parece que también es un discurso que en un año electoral puede ser muy peligroso, ¿no? Yo creo que juega justamente solamente a favor de aquellos que se benefician de tener una clase trabajadora dividida.
Una cosa, ¿no? Con respecto a esto de cerrar espacios. Se cerró un espacio que trataba a mujeres víctimas de trata, más de 200 mujeres víctimas de trata, porque se iba a checar la cantidad de dinero que se invertía para abrirlo y maximizarlo y optimizarlo, y hasta el día de hoy ni ha llegado el espacio, las mujeres siguen en banda y siguen sufriendo las opresiones de la inoperancia del Estado en recortes donde no tiene que hacerlo, Karina, porque sueldo ninguno se rebajó. Cari, ¿de qué lugar estás hablando puntualmente? Del Servicio de Asistencia a Víctimas de Trata del Instituto Nacional de las Mujeres. Un servicio que era referencia a nivel internacional, que integraba a gente que reconocida internacionalmente y que dejó por fuera a gente que tenía más de 20 años rescatando víctimas de trata. La gente, hace poco vinieron los compañeros de Mides, de UTMIDES. La precarización total. Y que, perdona la interrupción, Cari, pero justamente viene de la mano de lo que comentaban recién los compañeros, de terminar tercerizando un servicio, y ahí es donde se benefician las personas que justamente pueden llegar a sacar rédito de una clase trabajadora dividida. Vamos a votar un gobierno que va a continuar tercerizando servicios básicos en favor de que dependan de la administración privada. Y que al fin y al cabo, cuando algo depende de un privado, es un negocio, se convierte en negocio. Y cuando los derechos pasan a ser negocios, se arma lío. Volvemos ahí, Karina, queda pendiente tu intervención. Pero aprovechando, Ana, que vos sos de la Unión de Trabajadores del MIDES, sobre esto que se comentaba. Sí, justamente estuvimos hablando el otro día en la Asamblea de la Institución Nacional de Derechos Humanos sobre este tema. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de esta baja de trabajadores que nombramos las cifras, por ejemplo, estas personas que Karina nombra no están. ¿Por qué no están? Porque son tercerizaciones, ¿no? El Ministerio de Desarrollo Social pudo sacar prácticamente un servicio entero, porque en realidad quedan, si no me equivoco, 2 personas ahora haciendo una función que no puede cumplir claramente con las necesidades de la población. Bueno, cuando se retira eso, para el servicio civil no se retiró nada, ¿no? No Porque pasó nada. estaba No existió. tercerizado y Ya se estaba elimina un tercerizado. contrato con una empresa Claro. que brindaba ese Lo que servicio. desaparece no es una empresa, sino una organización de la sociedad civil, pero en realidad... por eso es importante que el Estado tenga control sobre los servicios, ¿no? Sobre sus propios funcionarios, porque en este caso desaparece un servicio tan sensible como el de trata, y bueno, ¿qué hacemos como población en eso? ¿Estamos de acuerdo en que también se achiquen esas áreas? Es realmente complejo. Hay que entender, creo que hay que entender la diversidad de tareas que se hacen en el Estado. Claro. Creo que hay una desinformación y ahí creo que las trabajadoras también tenemos una función muy importante que hacer, que es visibilizar nuestro trabajo cuando no lo hacen nuestros gobernantes. Soy malo con las siglas, pero son los SOCAT también los que se eliminaron finalmente. Los SOCAT en 2020, en noviembre de 2020, se terminaron de cerrar los últimos SOCAT, que eran los encargados de llevar la política de Mides a territorio, ¿no? Eran 150 puestos de trabajo que también desaparecieron y tampoco están contabilizados dentro de los que estamos hablando. Yo lo que entendí siempre, perdóname, pero me parece muy importante con respecto a los SOCAT, cuando venían personas de las bases, de los barrios, de esas problemáticas de los barrios más pobres, que era el lugar al cual las personas se referían con sus problemas y que de ahí les contenían, les orientaban, les decían, mirá, esto es para la intendencia, vení, yo te llamo a fulano, esto es Mides, vamos a hacerlo por acá, esto es con la policlínica. Eso era la tarea, la de contener y organizar, digamos, la llegada del Estado para garantizar derechos ahí. Sí, yo creo que hubo una compañera que trabajaba en SOCAT que habló sobre este punto y creo que fue muy clara en lo que dijo y lo voy a intentar reproducir. Ella lo que decía era, cuando vos vas a una oficina del ministerio, te acercás a un escritorio y en realidad ahí vas a obtener o no alguna respuesta que el MIDES te pueda dar o en todo caso una derivación. Lo que hacía el SOCAT era, estaba en el barrio y conocía la situación del barrio. Entonces, no era solo que venía, por ejemplo, una persona a decir no tengo vivienda porque se me inundó y otra persona a decir no tengo vivienda porque se me inundó. Cuando se está en el barrio, se sabe que el barrio se está inundando y se hace una gestión con el Ministerio de Vivienda para hacer un realojo con el MIDES. Entonces, esa política de que tenga una base en el propio territorio prácticamente que desaparece con los SOCAT y cuando también, perdón que me estoy sentando en el MIDES, pero
pero también cuando las políticas de cercanía también tienen un repliegue. Las políticas de cercanía, Jóvenes en Red, que se modifica también su propia base, cuando los programas UCC también se modifican. Entonces, UCC, Uruguay Crece Contigo, disculpen, pero en realidad hay todo un retiro del territorio y ahí creo que también vale pensar, ¿no? Volviendo un poco a lo que estábamos hablando de esto mucho más amplio que es el Estado, es que quede claro que cuando el Estado se repliega para los que más lo necesitan, ¿no? Quienes tienen mucho dinero pueden pagar los servicios en general. Nosotras, la clase trabajadora, no. Y la gente la gente que ni siquiera puede tener los derechos de la clase trabajadora, es esa la que se ve perjudicada. Y lo tenemos que tener muy claro, creo. A nosotros creo que necesitamos defender eso y necesitamos que cada una de las ciudadanas y ciudadanos defienda esto. No, y bien Igual valía me poner parece- el zoom en el MIDES porque también son necesidades, derechos muy básicos y situaciones muy delicadas. José, y ahora volvemos. Me parece reafirmar una cuestión que prácticamente todos esos servicios que enumeraba Ana son parte del ajuste y el recorte del Poder Ejecutivo, pero que no cuentan en la reducción de personal dentro del Estado, porque eran todos servicios que ya estaban tercerizados, que la administración lo que hacía era poner al servicio de la sociedad estos servicios, la administración anterior, digamos, Sí, sí. estos servicios en el territorio mediante contratación de organizaciones de la sociedad civil. Cuando hablamos de la pérdida de puestos de trabajo en el Estado, ni siquiera contabilizamos esto, ¿no? Entonces, es más grave la situación, digamos. Maite. Vamos al panel entonces, si quieren agregar algo más. No, esto de que la debilidad del Estado en la toma de decisión y la de amparar a las poblaciones más vulnerables solamente permite que lo negociable de la vida, de esas vidas pobres, quede en manos de los dueños de las de las institucionalidades. Saliendo de Montevideo, ¿no? Bueno, yo te doy tanto, yo que soy de la Intendencia, te gestiono con vos que sos del MIDE, que gestiono con vos con esto, pero te doy esto y esto otro no te lo doy, me lo quedo. O contrato a tal fundación para que haga tal cosa que lo tendría que hacer y lo pago con dineros de esto. Entonces digo, la permisibilidad, el vía libre para todos, viene dado cuando se debilita esto del Estado. Y creo que deberíamos de empezar a reformular eso de que el Estado somos todos. A mi entender, el Estado no somos todos. Nos han querido hacer creer que el Estado somos todos, pero en realidad el Estado son los 4 o 5 que están atornillados decidiendo sobre la vida de los otros que le damos la plusvalía en vidas o en cadáveres. Gracias, Karina. Camila, ¿alguna cosa para agregar? No, así cortito para cerrar, creo que siempre volvemos como a esa dicotomía de privilegio-derecho, lo voy a hacer al revés, derecho-privilegio, y bueno, parece que lo que estuviéramos definiendo en octubre es o continuar con una política sostenida de continuar mercantilizando y comercializando derechos, o quizá concebir un modelo de administración estatal distinta donde los derechos básicos ni se tercericen ni nada por el estilo, que el Estado se haga cargo de las cosas que le competen. Garantizar que todo el mundo viva bien. No, que relean la Constitución, por lo menos, ¿no? ¿No? No dice la Constitución que el Estado debe garantizar, no sé. No soy jurista, pero sí. No, yo lo leí en un tuit, no sé mucho tampoco. Gracias a ambos, seguimos con la mesa. Bien, entonces retomo esto del Estado ballista y lo que había quedado pendiente que prometía hace un rato conversar. Centrémonos un poco en Uruguay, ¿tá? Porque si abrimos a la región, comparás con Milei, bueno, evidentemente en este momento en Argentina la propia visión del gobierno es que todo está en discusión y el Estado puede decir la libertad es libre y sálvese quien pueda. Ahora, en Uruguay, ¿creen que todo está en discusión y sobre la mesa en cuanto al rol del Estado? ¿O que a partir de cierta tradición ballista, sea el gobierno de un signo, sea el gobierno de otro, hay algunas cuestiones que no se discute de las cuales el Estado deba hacerse cargo y después vendrán los matices o no tan matices en cómo? Bueno, yo creo que hay concepciones dentro de la política de nuestro país que creen que está todo en discusión, que creen en un Estado absolutamente reducido donde estén las fuerzas públicas, el Poder Judicial y algo más y nada más. De hecho, más o menos
en esa línea plantean algunas de sus programas de gobierno. Cuando se plantea, por ejemplo, esta situación de reducción de puestos de trabajo, yo quiero ser justo en esto también y decir una cosa, porque el otro día, en el debate que tuvimos el viernes en el Parlamento, hubo un representante del Partido Nacional, Jorge Gandini, que dijo que eso no era una propuesta del programa de gobierno del Partido Nacional, era una propuesta de gobierno del sector de quien va a ser el candidato a la presidencia. Yo supongo que el candidato a la presidencia, si lo plantea, es porque lo quiere llevar a cabo, pero me parece que hay que ser justo y decir que en este caso el senador Gandini dijo que eso no está en la propuesta de gobierno general del Partido Nacional y que lo iban a debatir con el candidato y los sectores que hay dentro del Partido Nacional. De todas maneras, parece que van por ese lado y queriendo poner en discusión todo, porque cuando vos decís, vamos a reducir en 5 años 15.000 puestos de trabajo y no decís de dónde, queda todo abierto, porque ¿de dónde van a sacar o reducir esos puestos de trabajo? Sí, o no renovar en función de los que se jubilan. Bueno, sí, de la manera que sea, pero ¿de dónde se van a sacar? ¿Dónde no se van a llenar esas vacantes? Entonces yo creo que ese modelo de país que quieren colocar algunos, sobre todo la coalición que está gobernando o parte de la coalición que está gobernando, deja abierta a muchas interrogantes con las cuales, bueno, nosotros hasta ahora no hemos podido encontrar la respuesta en las reuniones que hemos tenido con los candidatos a la presidencia. Esa era otra pregunta pendiente. ¿No hay propuestas concretas o caminos concretos? Bueno, se han desmarcado. Compromisos, ¿no? La palabra es compromisos. Nosotros de la coalición de gobierno nos reunimos con Manini Ríos, con Ojeda y con el otro... con Mieres. Y con Mieres, sí. ¿no? Con Orsi. Pero de la coalición de gobierno nos reunimos con esos tres. Los tres se desmarcaron de la propuesta de Álvaro Delgado. Plantearon, sí, de que entendían que hay que generar un Estado más eficiente y que habría que discutir la posibilidad de reducción de algunos puestos de trabajo, pero no tenían una tónica similar o igual a la que estaba planteando en su programa de gobierno Álvaro Delgado. Ahora, nosotros le dijimos, pero ustedes están en la coalición de gobierno justamente y el candidato que tiene más chance de llegar, digamos, a un posible balotaje, si es que lo hay, es justamente el que está planteando esta discusión. Bueno, lo que no dijeron es que eso se iba a rediscutir, como ya se planteó en el programa, digamos, de cara al gobierno que ganaron la última elección. Pero bueno, yo creo que todavía deja abierta esa posibilidad a una cuestión que no queda muy clara y que, bueno, nosotros le hemos dicho a todos nuestros compañeros que representamos de todos los partidos que, bueno, que justamente hay que poner las barbas en remojo ante propuestas de esta característica, no solo por defender nuestros puestos de trabajo, sino por defender los servicios que estamos brindándole a la sociedad, que creemos que son absolutamente fundamentales, ¿no? Ana, ¿sobre esto? Sí, yo creo que sería una actitud sabia por parte de todas las uruguayas y uruguayos pensar que no dar nada por dado, por sobreentendido. En juego yo creo que siempre está todo, ¿no? Quizás menos si sacamos las funciones básicas del Estado juez y gendarme, ¿no? Ese Estado más mínimo. También creo que en general ya tenemos, las uruguayas y uruguayos, tenemos como esta concepción que hoy hablaba Joselo del Estado más ballista, de un Estado pilar del bienestar, ¿no? Uno de estos 4 pilares que tienen los estados de bienestar. Las sociedades del bienestar, bueno, es un Estado, ¿no? Y creo que lo tenemos lo tenemos en nuestro ADN, ¿no? Pero no demos esto por hecho, porque si no defendemos al Estado, bueno, los ejemplos los tenemos muy cerca, están por todos lados y realmente
tenemos que preguntarnos, bueno, ¿cuál es el Estado que las uruguayas y los uruguayos queremos? Y no lo tenemos que hacer solo en el momento de un marco electoral. Lo tenemos que hacer todos los años, lo tenemos que hacer en cada rendición de cuentas, lo tenemos que hacer, hacer valer este Estado que tenemos, hacerlo lo mejor posible y que realmente haya no solo una participación de los sindicatos, tiene que haber participación de las organizaciones de la sociedad civil, tiene que existir una democracia Sí, más plena. La palabra democracia me ha venido a la cabeza muchas veces durante la charla porque va muy de la mano. Sí, ¿no? es que el Estado y la democracia están muy de la mano. Sin un Estado fuerte, una democracia real, yo creo que está muy, muy en duda. Pero no demos por hecho de que como en Uruguay siempre tuvimos un Estado relativamente fuerte, lo continuaremos teniendo. No, eso lo tenemos que ir viendo como seguimos haciendo la historia. Ana Castelluccio, José Lo López de COFE, gracias a ambos, la seguimos en cualquier momento. Un gusto, y si me permití una cosita más nada más, agradecerle a todos los compañeros que trabajaron arduamente para estas dos jornadas muy intensas, donde tuvimos 15 delegaciones de 7 países diferentes, y donde, bueno, tuvimos paneles muy importantes de gente de la OIT, analistas internacionales, como un colega de ustedes que participa acá, Álvaro Padrón, paneles en el Palacio Legislativo con legisladores de los dos partidos, de las dos salas que participan, como fue Gandini por un lado, el Pacha Sánchez, la propia diputada Betiana Díaz. Estaba previsto que participara Gloria Rodríguez y a último momento avisó que no podía participar. Y después un panel con 3 ministros y exministros de Trabajo, que fue muy calificado, el propio ministro de Trabajo Mario Aristi, Ernesto Murro y Carlos Tomada de Argentina, que estuvo presente también. O sea que fueron jornadas muy importantes y hubo mucha gente trabajando, que nos parece que tenemos que destacarla, porque realmente organizar un evento de esta característica no es fácil. Gracias a ambos nuevamente, y la seguimos en cualquier momento, porque siempre en cuanto al rol del Estado y el laburo de los funcionarios y funcionarias y cómo esto nos compromete en nuestra vida cotidiana, hay mucho para conversar. Y para conversar, a la vuelta de una breve pausa, salario, no se vayan. Último tramo de La Letra Chica y vamos a hablar de economía. Para eso recibimos a Andrea Vigorito, del economista del IECON, y Guillermo Sánchez, también economista del IECON, ambos de la Universidad de la República. Bienvenidos. Muchas gracias. Una recuperación desigual, masa salarial y distribución del ingreso después de la crisis, así se llama un documento elaborado justamente por este grupo de investigadores del Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de la República, con la firma también de Mauricio de Rosa y de Joan Vilá. Vamos a hablar sobre este estudio que ustedes realizaron. Arrancarles preguntando qué fue lo que vieron cuando empezaron a analizar esto, qué es lo primero que destacarían, la conclusión más fuerte que sacaron. Un poco lo que queríamos ver es que se enmarca en un proyecto más grande que está empezando, de ver los resultados de la economía después de la pandemia, ¿no? Lo primero que vemos es como que el PIB tuvo una recuperación bastante rápida después de la pandemia. Ya en 2021 había recuperado los niveles de 2019, pero esa recuperación fue más desigual, como contamos en el artículo. En el índice de Gini, por ejemplo, uno de los indicadores que miramos, aumenta un punto de entre 2019 y 2023, y una medida quizás más tangible para ver esto es, en realidad, exploramos el poder de compra de los hogares y vemos cómo, en realidad, para el 95% de la población, el poder de compra cae a raíz de la pandemia. En 2023 no llega a recuperarse a lo que era antes de la pandemia, excepto para el 5% de los hogares con mayores ingresos, para quienes el poder de compra sí aumenta en ese periodo. ¿Y a qué se debe esta diferencia entre ese 95 y ese 5? Bueno, básicamente tendrá que ver con cómo los distintos sectores fueron golpeados por la crisis y por las políticas, el tipo de políticas públicas que se adoptaron en la crisis. Lo que estamos viendo es que terminamos ya el periodo de crisis y estamos en peores condiciones que en el punto de partida.
lo cual genera como mayores dificultades para un conjunto de cosas que deberían suceder en los próximos años, que tienen que ver con la caída de la pobreza, con la reducción de la desigualdad y demás. ¿Cuáles son los elementos que miran para sacar estas conclusiones? Por ejemplo, el salario, ¿cómo es que se arman estos números? Lo principal que estudiamos en realidad es la participación de la masa de remuneraciones laborales en el PIB. La masa de remuneraciones laborales está compuesta por los salarios, por trabajo asalariado y por trabajo independiente, trabajo por cuenta propia. Es un concepto como más abarcativo y está afectada por un lado por las remuneraciones, pero también por el nivel de empleo. Ambos afectan toda esa variable, digamos, que es la principal que estudiamos. ¿Y qué pasa con la concentración entonces? Bueno, pasan dos cosas que son bastante, que van en el mismo sentido y que son objeto de preocupación. La primera es que dentro del Producto Bruto, como decía Guillermo, la participación de la masa salarial se reduce, es decir, que aumenta lo que llamamos el excedente de explotación, que está ligado a lo que podría ser más las rentas del capital, pero a su vez dentro de la masa salarial vemos mayor concentración, es decir, mayor desigualdad. Entonces salimos de la crisis con un país más desigual, tanto por esta disminución de la masa salarial como por lo que pasa entre trabajadores y que después se traslada a los hogares y que tiene que ver, por ejemplo, con que la pobreza todavía esté por debajo de los niveles, por encima de los niveles de 2019. Y para lidiar con estas situaciones, ¿es necesario implementar políticas públicas redistributivas, por ejemplo, o cómo se ataca esto? Sí, políticas redistributivas que deberían ir en muchos sentidos. Básicamente aumentar los ingresos de los hogares, y eso tiene que ver con lo que pasa con los salarios, sobre todo con los salarios mínimos y demás, y con lo que pasa con las transferencias públicas, que son insuficientes para lograr que los hogares vuelvan a estar por encima, los ingresos de los hogares vuelvan a estar por encima de los ingresos previos a la crisis. Ustedes toman justamente como punto de partida, ¿no?, el tema de la crisis, la pandemia, cómo esto golpeó a Uruguay, pero también miraron otros países. ¿Qué medidas tomaron otros países también para recuperarse y quizás para generar una redistribución mejor o para generar un menor impacto de la crisis en la población? Un poco lo que vemos, sí, comparado con otros países de América Latina, por ejemplo, Uruguay está entre los 3 únicos países que termina este periodo con niveles de desigualdad mayores a los de empezar antes. Y eso se vincula con muchos factores. La desigualdad es un factor que tiene muchas causas y está afectada por muchas razones. Pero una de ellas, por ejemplo, es el gasto público social que Uruguay tuvo durante la pandemia fue más modesto que el que tuvieron otros países de la región, por ejemplo. Eso sin duda afectó los resultados en desigualdad en este periodo. Y eso afecta evidentemente entonces también el tema de la pobreza, mirando a futuro. Sí, por esto que plantea Guillermo, de que el 95% de menores ingresos, donde ahí están los hogares bajo la línea de pobreza y mucho más, no recuperaron sus ingresos previos a la pandemia. Y segundo, que en general lo que se ve es que en los diversos estudios es que para que la pobreza caiga, ayuda a que haya crecimiento económico, pero también ayuda a que haya redistribución. Acá tuvimos un crecimiento económico sin redistribución. Entonces, eso genera que las consecuencias de la crisis, de deterioro del bienestar de los hogares y demás, se mantengan por un tiempo más prolongado que si otro tipo de políticas se hubiesen llevado a cabo. Y cuando escuchamos, por ejemplo, que los políticos dicen que el salario real está por encima de 2018, acá voy a leer una cita de Mieres, que lo dijo en febrero, ¿no? Dijo, este año se tendrá un salario real por encima del 2018 y es una señal que está acompañada de un empleo que en todos sus indicadores está por encima del 2017. ¿Qué representa este salario real entonces? Que esté por encima del 2018 y cómo se vincula a esto que ustedes justamente están diciendo, porque si uno dice el salario real está por encima del 2018, yo que no entiendo mucho de estos temas, digo, bueno, entonces estamos mejor. Que el salario promedio esté por encima de 2018 no significa que todos los sectores hayan crecido por igual. Lo que estamos viendo con esto es que justamente ese crecimiento de los ingresos no es tal y en todo caso
favorece más a quienes están más arriba en la distribución del ingreso. Exactamente, porque el salario real es un promedio. A su vez, lo que nosotros estamos mirando es fundamentalmente 2019-2023. No estamos trabajando con información de 2024 porque todavía no está disponible los datos de la encuesta de hogares y demás, que es con lo que nosotros hacemos parte de este trabajo. ¿Y qué ven sobre el tema de pobreza infantil en esto también y pensando en las consecuencias que tienen estos números? Nosotros no estudiamos específicamente pobreza infantil, pero algo a tener en cuenta es que los niños, niñas pobres, o sea, son pobres porque viven en hogares pobres, entonces está muy vinculado, sobre todo, o sea, el ingreso de esos hogares más pobres está directamente relacionado con los niveles salariales, con el nivel de empleo, con las políticas de transferencias. O sea, una caída, como vemos, de la masa salarial en el periodo afecta directamente los niveles de pobreza. Y los niveles de pobreza en general, entonces, no poniendo el foco en niños y niñas en relación a 2019, ¿cómo lo vieron? Están por encima de los de 2019. Mirar pobreza infantil y mirar pobreza en este momento es prácticamente lo mismo porque la mayor parte de los hogares en situación de pobreza tienen niños. Pero todavía estamos por encima de 2019 y eso también es preocupante porque también en la región la mayor parte de los países ya volvió a niveles previos a 2019. Y entonces esto como que nos hace pensar también en las políticas que Uruguay toma durante las crisis y las consecuencias que quedan aún después que las crisis pasaron y las personas siguen viviendo con estas pérdidas, digamos, de bienestar, de ingreso, que tienen efectos de mediano y de corto plazo. Es decir, no solo en el momento de la crisis, sino en sus trayectorias de vida. Y si el Estado hubiese invertido más en gasto social, ¿estos números serían diferentes hoy? Y probablemente, o sea, si hubiesen sido la inversión como se hicieron en otros países, digo, por ejemplo. Sí, y orientada hacia donde tenía que ser orientada, seguramente el daño sería menor. ¿Y qué más es lo que están estudiando? Porque tú comentaste al principio de que esta es parte de un estudio más grande, ¿no? ¿Qué es lo que están haciendo también? No, sí, o sea, queremos entender un poco más de por qué se da esta dinámica de aumento de la desigualdad y queremos vincularlo, por ejemplo, a cómo los distintos sectores de la economía, por ejemplo, fueron afectados de forma desigual con la pandemia. No decir todo el mundo perdió, sino que hubieron sectores que se pueden haber visto más beneficiados que otros, por ejemplo, sectores de la economía, también vinculado con los retornos educativos que vemos preliminarmente que cambiaron en la pandemia. Y eso son todas cosas que van impactando con la desigualdad y son líneas de trabajo que queremos profundizar. ¿Y ahí qué sectores vieron que se fortalecieron, por ejemplo? No sé, pienso en tecnología, capaz. No entramos todavía en lo tan sectorial, pero sí vimos, por ejemplo, esto es una cosa que vamos a profundizar ahora mirando por sectores, que hay un aumento importante en la recaudación de los impuestos, el IRPF 1, es decir, los impuestos derivados de las rentas del capital. Quiere decir que hay sectores que sí se vieron muy favorecidos, lo vemos ahí y lo vemos también con esto que presentaba Guillermo en cuanto a la caída de la masa salarial y el aumento del excedente. Ahora identificaremos qué sectores fueron ganadores. Muy bien, vamos a dar una vueltita por el panel y ya seguimos conversando. Muy bien, con respecto a este tema entonces, Camilo. Bueno, sí, como escuchando recién lo comentaban los invitados de hoy, yo creo que hay una lectura política que se está tratando de combatir en cuanto a lo que se está dando ahora visibilidad en los medios, que creo que es casi inevitable sacar la conclusión de que la crisis producto de la pandemia la pagó un sector de la población o algunos sectores de la población que comparten determinadas características y que no es el gran capital. Y que esta idea de que, bueno, de que nos íbamos a terminar recuperando en algún momento y que todos íbamos a vivir felices para siempre, se terminó cayendo, porque hace 3 años, que como comentaban recién, el PBI se recupera post-crisis producto de la pandemia y seguimos con índices de desigualdad tremendamente, que han crecido, digamos, de forma considerable. Y esto no es casualidad, no es fortuito, son respuestas a
políticas de Estado y a formas de concebir lo que ha de ser una sociedad por parte de quienes nos gobiernan hoy. Yo creo que ese es el mensaje en el cual nos tenemos que centrar muchas veces cuando se discuten estos temas, no en el plano económico, sino en el plano político, social, en lugar de, bueno, si en realidad la pandemia impactó de tal, yo qué sé, a algunas personas, la terminaron pagando, pero después se les iba a volver a retribuir esa cantidad de dinero años a futuro, y bueno, en realidad esperamos a que los Maya Oro vuelvan a tener sus caudales normales de ganancia para que eso luego derrame sobre la sociedad. Y eso es algo que a día de hoy ha sido difícil poder situar como algo obvio, como algo objetivo en los medios de comunicación, porque hay como un constante amedrentamiento contra esa denuncia que ha hecho la sociedad civil, y sobre todo por parte de algunos candidatos a las elecciones que incluso, bueno, se jactan de decir eso, el salario real promedio está mejor que en 2018, como si la población fuera boluda y no se diera cuenta de este tipo de cuestiones. Sí, totalmente de acuerdo, pero ¿por qué? Porque queda enfrascado en la discusión de los que saben de lo que están hablando. Y quedan en que yo sé lo que vos estás diciendo, pues yo te entiendo, pero si vos no lo bajás de territorio y democratizás la forma en la que están agarrando las cosas, y para que le llegue a la gente realmente, porque la gente entiende entre compro menos pan o compro menos harina. Antes compraba de a kilo, ahora solamente puedo comprar de a 20 y de a 40 pesos. Yo creo que también tenemos una urgencia de empezar a comunicar para el pueblo. Una urgencia, porque si seguimos hablando entre los que sabemos, los de abajo vamos a quedarnos siempre mirando la fiambrera y con las tripas pigadas en el espinazo. No podemos cambiar las cosas, sino la persona que está siendo afectada no entiende el porqué, pero necesitamos bajarlo al lenguaje que pueda entender. Sí, quería hacer... terminá. Y en esto de lo del derrame famoso, ¿no? Hay algunos que ya están nadando, pero hay otros que tienen más seco el río que no, ni la mayor de las sequías. ¿Y quiénes son? Son siempre los mismos y siempre los que lo venían peleando ya desde antes, que es real, y es con los que nos corrieron a ponchazo haciéndonos creer que iba a superar y que eso se iba a mejorar y que creímos en eso. Y ahora siguen tomando el mismo discurso y seguimos sin explicarle a la gente que ese discurso no es real. Yo quería hacer una consulta nomás. En la población estudiantil, ¿se ha estudiado cómo ha impactado las consecuencias de la crisis económica? ¿Contesto ya? Sí. Está. En este estudio en particular no, pero hay trabajos que están mirando trayectorias donde sí se está viendo. No sería lo que nosotros estamos ahora mirando. Gracias. No, y muy breve con respecto a lo que decía Karina. ¿Cómo creen que está la democratización del conocimiento económico para ejercer ciudadanía, tomar decisiones, opinar, sentir? Bueno, ahí no sé si somos nosotros los que mejor... No, porque sé que la UDELAR se preocupa permanentemente de bajar a tierra, de compartir, de democratizar, pero no deja de haber un componente técnico en la economía que a veces a la ciudadanía le sigue quedando un poco lejos. Si ven que se ha avanzado en los últimos tiempos, si no, les estoy pidiendo una opinión personal, no por el estudio que vienen a presentar. Claro, igual es entendible, ¿no? Que en este contexto donde vos despliegues un poco, o sea, como el estudio jurídico de la UDELAR, pácate, te cercenan las patas. Es entendible que la gente esté asustada de querer democratizar cosas, es súper entendible, pero capaz que un poco de valentía estaría buena. Sí, hay esfuerzos de difusión, hay como iniciativas de difusión en diversos formatos, y el tema es saber si eso efectivamente a quiénes llega, si llega a la comunidad universitaria o si va más allá, y para eso me parece que hay que hacer alianzas con otros actores que trascienden lo puramente universitario. Me encanta. Muy bien, bueno, les recordamos entonces que este estudio que se llama Una recuperación desigual, masa salarial y distribución del ingreso después de la crisis, lo pueden encontrar en internet, léanlo, está muy interesante. Guillermo, Andrea, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Gracias a ustedes. Un gusto. Muy bien. Muy bien, y nosotros llegamos entonces al final, Jorge. Sí, y como siempre a esta hora les anunciamos lo que se viene en Ideas Cruzadas. En el caso de hoy, a ver.
Canto y sociedad. Sorprendeme. Canto y sociedad, podríamos decir, porque es un cantante y multiartista, si se me permite el término, vasco legendario, Fermín Muguruza. Él estará con el profe y además Gastón Pepe de 4 pesos de propina ya en la pantalla de TV Ciudad. Yo tengo genes vascos, ¿sabías? ¿Sí? Sí. Mirá. Bueno, nada, datos. Bueno, gracias por acompañarnos esta noche. Como siempre, nos volvemos a encontrar el próximo domingo aquí en la pantalla de TV Ciudad. Gracias.